Hola a todos, la clase de hoy se trata sobre embriología de médula espinal y las malformaciones. Para empezar a hablar de embriología tenemos que en las primeras 2 semanas el embrión está compuesto por 2 capas, es de una estructura de placa y que posteriormente, luego de la gastrulación y formación de la notocorda, se van a formar 3 capas en el mismo, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Hacia el ectodermo tenemos una separación en ectodermo cutáneo y ectodermo neural hacia adentro, y están separados por una zona de células de las crestas neurales, que luego van a formar las crestas neurales. Esta estructura, o la placa neural, hacia el día 17 va a presentar una sobrelevación lateral a nivel del ectodermo neural, un engrosamiento del mismo, los cuales se van a acercar a la línea media y se van a fusionar. A su vez, las células de las crestas neurales, que van a permanecer unidas en la línea media, van a encontrarse de localización dorsal al tubo neural, que todavía no se encuentra completamente cerrado. Recordemos que el tubo neural se cierra desde el tercio medio hacia rostral y hacia caudal. También se produce el fenómeno de la disyunción, que es la separación del ectodermo neural y del ectodermo cutáneo. Esta fase es importante resaltarla, ya que las alteraciones que se producen en este momento va a producir muchas de las patologías que vamos a desarrollar más adelante. Posteriormente, lo que se produce es el cierre del tubo neural, que va a dar la formación a la médula espinal. La separación de las crestas neurales, que se encontraban unidas en la línea media, y van a migrar a una localización lateral al tubo neural. Posteriormente, las células de las crestas neurales van a migrar para formar los ganglios espinales simpáticos, células de Schwann y la médula de las glándulas suprarrenales. Por último, también la migración de células del mesodermo van a formar las estructuras posteriores de la columna y las cubiertas durales. Las estructuras anteriores de la columna van a estar formadas de estructuras derivadas de la notocorda. Caudal al tubo neural se encuentra un grupo de células que se denomina masa de células caudales, que están formadas por células de la notocorda y del ectodermo neural. En el espesor de esta masa de células se van a producir una formación de quistes y se va a formar un tubo recubierto por epéndimo. La diferenciación retrógrada, que es un fenómeno de apoptosis que se produce en el espesor de la masa de células caudales, va a dar lugar a esta estructura, la formación del cono medular, el ventrículo terminal y el filum terminale. Esta es otra de las etapas claves, las cuales, que si se produce una alteración, va a dar lugar a múltiples malformaciones que vamos a ver más adelante. Para repasar un poco de la técnica ecográfica para la evaluación de la médula, el método de elección para evaluar a los pacientes neonatos o lactantes hasta los 6 meses es la ecografía, ya que las estructuras posteriores no osificadas en estos pacientes nos otorgan una buena ventana para observar el conducto raquídeo. Luego de los 6 meses, el método de elección para la evaluación de la médula es la resonancia magnética. El paciente debe encontrarse en decúbito prono, con almohadas bajo el abdomen y el tórax. Idealmente tenemos que usar transductores de alta frecuencia y obtener imágenes en planos transversales y longitudinales. ¿Qué debemos evaluar durante la ecografía de la médula espinal? Es la dura madre, la médula,
las raíces nerviosas, el filum terminale, el espacio subaracnoideo y estructuras vertebrales. Lo que observamos en estas imágenes son cortes longitudinales y cortes transversales de médulas normales, las de arriba a nivel torácico y las de abajo a nivel lumbar. ¿Qué vamos a observar y qué tenemos que evaluar desde superficial a profundo? Es estas estructuras hipoecogénicas, que están marcadas acá con la P, que representan las apófisis espinosas de las vértebras que no se encuentran osificadas. Por detrás de las mismas, este espacio hipoecogénico, por detrás de las apófisis espinosas, es el espacio epidural. Esta línea ecogénica es la dura, y dentro del conducto raquídeo lo que observamos es estos espacios hipoecogénicos, que representan los espacios subaracnoideos dorsal y ventral. La médula espinal es esta estructura que es predominantemente hipoecogénica, con un centro más complejo ecogénico, y sus límites son estas estructuras lineales más ecogénicas. Y por detrás lo que observamos son los cuerpos vertebrales. A nivel lumbar, lo que tenemos que evaluar es el cono medular, que es esta estructura triangular hipoecogénica con centro más ecogénico, la cauda equina, que son las estructuras lineales finas que parten desde el cono medular hacia caudal, las raíces nerviosas, el filum terminale, que es esa estructura lineal más gruesa. Y lo que es importante a nivel lumbar es evaluar la localización del cono medular. La localización normal es hasta el espacio intervertebral L2, L3. Cuando el cono medular se encuentra por debajo de este nivel, tenemos que sospechar una médula anclada, que es una patología que vamos a desarrollar posteriormente. Para guiarnos a qué nivel nos encontramos, podemos usar como referencia la última vértebra osificada, que es S5. Para comenzar, hablando de la disrafia espinal, que se define como función incompleta o ausente de las estructuras de la línea media, estas patologías se van a clasificar según su origen embrionario, según el momento en el que se produzcan, durante el cierre del tubo neural, durante la disyunción y durante la diferenciación retrógrada. Y según la presentación clínica, que es la más utilizada, en disrafias espinales abiertas, es decir, que no presentan una cubierta cutánea, donde entran el mielocele y el mielomeningocele, una disrafia espinal cerrada, que presentan cubierta cutánea y que a su vez se va a subclasificar en una lesión asociada a una masa subcutánea o a lesiones ocultas. Para comenzar hablando de las disrafias espinales abiertas, hablamos del mielomeningocele y el mielocele, que se producen por una ausencia del cierre del tubo neural localizada y un fallo en la disyunción, o sea, en la separación del ectodermo neural del ectodermo cutáneo. Clínicamente, el paciente va a presentar una masa rojiza en la línea media de la espalda y va a tener síntomas de una médula anclada, un déficit sensitivo motor de miembros inferiores, disfunción vesical e intestinal. La localización más frecuente es la lumbosacra, pero puede encontrarse a lo largo de todo el neuroaxis. Y el método de elección para la evaluación del mismo es la resonancia magnética. La diferencia del mielomeningocele y el mielocele es que el mielomeningocele se encuentra asociado a una dilatación del espacio subaracnoideo ventral, que es lo que está indicado con la flecha. Y lo que podemos observar, que está indicado con esta estrella, es una herniación de la placoa neural a través de este defecto posterior de la estructura vertebral y que forma esta tumoración subcutánea, que no va a tener cubierta cutánea. El mielocele, sin embargo, no presenta esta dilatación y la placoa neural se va a encontrar dentro del conducto raquídeo, pero igualmente se encuentra presente, obviamente, el defecto
de las estructuras vertebrales posteriores. La placoda neural es esta estructura que se forma por el tubo neural que no se encuentra cerrado y que se fusiona con el ectodermo cutáneo. ¿Cuál es la aplicación de la ecografía en estas patologías? No se utiliza en un estadio prequirúrgico, debido a que presentan alto riesgo de infecciones. Sí, lo que se puede evaluar es la ecografía cerebral para evaluar otras malformaciones asociadas, que generalmente se encuentran asociadas a otras malformaciones, sobre todo a nivel encefálico, y si el paciente presenta hidrocefalia. Y luego vamos a tener la evaluación postquirúrgica para evaluar que la médula no se encuentre reanclada. Si debemos realizar la ecografía prequirúrgica para evaluar la lesión, lo que debemos hacer es cubrir la lesión con una cubierta estéril, utilizar guantes estériles, gel estéril y una funda para el transductor que también debe ser estéril. Y los guantes no deben ser de látex, ya que estos pacientes presentan un riesgo muy aumentado de desarrollar alergias al látex. Pasando a las imágenes, lo que vemos son dos cortes axiales de resonancia, dos cortes sagitales de resonancia en secuencia T2, secuencia T1 y un corte axial en secuencia T2. Y lo que vemos acá son imágenes de ecografía prequirúrgico y postquirúrgico. En la ecografía lo que vamos a evaluar es esta imagen ovalada de contenido hipodenso, o sea, de contenido líquido que representa el cele. Lo que está señalado con las flechas es la médula que se encuentra anclada y en continuación con la placoda neural, ¿sí?, que se encuentra adherida a la pared posterior del cele, y lo que nos marca acá la P es la apófisis espinosa de la última vértebra observada. En la resonancia, la correlación con la resonancia, lo que vamos a ver es esta masa a nivel de la línea media de la espalda de contenido líquido, que en T2 se ve como esta imagen hiperintensa, en T1 como imagen hipointensa, que está atravesada por esta estructura en T2, que es hipointensa, en T1 hiperintensa, que representa la médula anclada hacia la pared posterior del cele. Es lo que se correlaciona con la imagen en el corte axial. Y por último, para hablar sobre la evaluación postquirúrgica, lo que debemos evaluar, como dije antes, es que la médula no se encuentre reanclada. O sea, tenemos que evaluar la altura del cono medular, que no se encuentre por debajo del espacio intervertebral L2-L3. En este caso lo que observamos es que se encuentra por debajo, ¿sí?, del nivel normal. Y otras características que tenemos que evaluar es que el paciente en decúbito prono de la médula debe encontrarse de posición o central o ventral, no dorsal como se encuentra en este caso. El cono medular también lo que se puede observar es que está elongado y que no presenta oscilaciones durante los movimientos respiratorios del paciente. Y vemos cómo la lesión termina, el cele termina a nivel coccigio, en este caso, en estas imágenes obtenidas en un postquirúrgico. Lo que nos indica acá es que tenemos una médula reanclada. Para empezar a hablar de las disgrafias espinales cerradas, es decir, que presentan una cubierta cutánea, vamos a hablar del hipomielonmeningocele y el hipomielocele, que se producen por una disyunción prematura antes del cierre del tubo neural. La placoda neural se va a encontrar anclada a una masa de tejido lipomatoso. Esta masa de tejido lipomatoso se produce por una unión de células mesenquimales derivadas del mesodermo que se encuentran en contacto con células del epéndimo, y se forma este tejido lipomatoso que va a ser lo que va a anclar la médula. Lo mismo que sucede con el mielomeningocele y el mielocele es que el lipomielonmeningocele se va a asociar a una dilatación del espacio subaracnoideo ventral que va a producir la herniación de la placoda neural,
que está adherida a este tejido lipomatoso que se encuentra en continuidad con el TCS de la pared dorsal. A diferencia del lipomielocele, que no presenta la dilatación del espacio subaracnoideo ventral, y la placoda se encuentra a nivel del conducto raquídeo. Pero observamos también la unión con el tejido adiposo en continuidad con el TCS de la pared dorsal. Los síntomas que van a desarrollar estos pacientes van a ser luego de la lactancia. El 50% de los mismos van a presentar estigmas cutáneos. Los estigmas cutáneos son lesiones a nivel de la línea media de la espalda que pueden ser o nevos o fositas, hemangiomas, hipertricosis. Cuando tenemos un paciente que nace con alguno de estos estigmas cutáneos, debemos estudiarlo, ya que es probable que tenga o es posible que tenga alguna malformación de la médula espinal asociada. En estas imágenes vemos que son un corte longitudinal de ecografía en modo B, un corte sagital y un corte axial de resonancia en secuencia T1 de lipomielonmeningocele. En la ecografía lo que vemos es el cono medular de localización dorsal, de localización caudal, que se encuentra unido a esta imagen, que se encuentra en continuidad con el TCS de la pared, esta imagen ecogénica, que representa el tejido lipomatoso que está anclando la médula. Y se correlaciona con las imágenes de resonancia, donde vemos la médula señalada con la flecha blanca, este tejido que tiene una intensidad igual al tejido adiposo, ¿sí? Y que se encuentra en continuidad con el tejido adiposo de la pared dorsal, y el saco herniario con contenido líquido que representa el lipomielonmeningocele. El lipomielocele, en este corte longitudinal de ecografía en modo B, lo que observamos es una médula que también se encuentra anclada al tejido lipomatoso, pero se encuentra dentro del conducto raquídeo, que es lo mismo que observamos en las imágenes de resonancia en secuencias en T1, donde vemos este tejido hiperintenso adherido a la médula espinal dentro del conducto raquídeo. El meningocele simple es una protrusión de meninges y líquido cefalorraquídeo con cubierta cutánea a través de un defecto posterior de las estructuras vertebrales. La médula en este caso se va a encontrar en una posición normal. La localización más frecuente es la lumbosacra, pero pueden encontrarse en cualquier localización del neuroaxis, como vemos en las imágenes de resonancia, donde vemos un meningocele de localización lumbar, uno de localización cervical y otro de localización torácica. Lo que vemos en todas las imágenes, tanto de resonancia como de ecografía, es una estructura recubierta con cubierta cutánea de contenido líquido, y vemos las estructuras del conducto raquídeo de posición normal. No vemos afectación de la médula ni de estructuras nerviosas. El mielocistocele es una protrusión de médula hidromiélica a través del defecto vertebral posterior. La hidromielia es la dilatación del conducto central de la médula. Puede asociarse también a siringomielia. La siringomielia son colecciones líquidas en el espesor de la médula espinal por fuera del conducto central de la médula. Y en imágenes, incluso en resonancia, a veces es muy difícil diferenciar la siringomielia de la hidromielia. Por eso se elige usar el término siringo-hidromielia, ya que no podemos diferenciarlo del todo. Pero la definición del mielocistocele es una médula hidromiélica, es decir, una dilatación del espacio central. Se puede encontrar a cualquier nivel, como vemos en este gráfico, o puede ser terminal, ¿sí? A nivel lumbosacro.
donde vemos indicado con la estrella la médula hidromiélica, o sea, esta dilatación del conducto central, y lo que vemos también es una dilatación de los espacios subaracnoideos dorsal y ventral. Se produce por un error en la formación de la masa de células caudales o por un fallo en el cierre del neuroporo posterior. Es lo que vamos a ver en las imágenes de ecografía, donde vemos una médula que se encuentra anclada, hidromiélica, es decir, con una dilatación de su conducto central, que termina en una gran dilatación del mismo, que forma una estructura quística y que se correlaciona con esta imagen sagital de resonancia en una secuencia T1, donde vemos la médula que se encuentra anclada y la hidromielia y la dilatación del espacio subaracnoideo ventral que produce la herniación. La diastematomielia es una médula parcial o completamente dividida en dos hemimédulas. El 85% es de localización toracolumbar y tiene mayor incidencia en mujeres que en hombres. Hay dos tipos: el tipo 1, donde cada hemimédula tiene sus cubiertas meningias propias y se encuentran separadas por un septo óseo, cartilaginoso o fibroso, y son los pacientes sintomáticos. La de tipo 2, ambas hemimédulas comparten las cubiertas meningias, no presentan un septo separándolas y generalmente son asintomáticos u oligosintomáticos. El cuadro clínico va a ser manifestaciones de médula anclada, es decir, alteraciones sensitivo-motoras de miembros inferiores, disfunción vesical-intestinal, malformaciones de los cuerpos vertebrales, y pueden presentar estigmas cutáneos. ¿Sí? Una vez más, presente los estigmas cutáneos como indicadores de una patología subyacente. En este gráfico lo que vemos es la médula dividida, separada por un septo óseo, en este caso sería una diastematomielia de tipo 1, que se correlaciona con esta imagen de resonancia en secuencia T2, un corte axial, donde vemos las estructuras, la médula espinal, una de las semimédulas, que es esta estructura redondeada, isointensa. Acá vemos la otra, y separadas por esta estructura que luego en tomografía, en una ventana ósea, observamos que es una estructura ósea, un septo óseo que está separando las dos semimédulas. Y en este corte coronal de resonancia, en la secuencia T2, vemos el septo señalado con la flecha separando las semimédulas y vemos una importante escoliosis levoconvexa asociada. El seno dérmico dorsal es un tracto fistuloso epitelizado que se extiende desde la superficie cutánea de la pared dorsal hacia el interior del canal raquídeo. La localización más frecuente es la lumbosacra y pueden finalizar en lipomas, en tumores dermoides o epidermoides o simplemente dentro del conducto raquídeo. Siempre presentan estigmas cutáneos, ¿sí? Hay que, también de nuevo como un indicador de patología subyacente. Y es importante hacer el diagnóstico diferencial con el seno pilonidal, que no se encuentra conectado con el conducto raquídeo. El hecho de que el seno dérmico dorsal se encuentre conectado con el conducto raquídeo y presente una comunicación con la superficie cutánea implica un alto riesgo de infecciones meningias o del sistema nervioso central. Por eso es importante la detección y sobre todo con la clínica del estigma cutáneo o el signo del estigma cutáneo. Lo que vemos en el gráfico señalado es este tracto fistuloso del seno dérmico dorsal que finaliza en este estigma cutáneo. Se correlaciona con esta imagen sagital de resonancia en una secuencia T1, donde se ve este trayecto hipointenso en el espesor del TCS de la pared dorsal, que es el trayecto fistuloso, y vemos la médula de localización dorsal que se encuentra anclada al mismo.
y se correlaciona con la ecografía, donde vemos el cono medular de una localización caudal y el trayecto fistuloso del seno dérmico de comunicación con el conducto raquídeo con la superficie cutánea. La médula anclada es una fijación patológica de la médula espinal que causa tracción mecánica e isquémica durante el crecimiento. La médula anclada puede presentarse asociada a cualquiera de las otras patologías que mencioné anteriormente, generalmente se encuentra asociada a la misma, o puede presentarse en un paciente con una columna de características normales. El cuadro clínico va a ser el síndrome de la médula anclada, que como dije antes son alteraciones sensitivo-motoras de miembros inferiores, disfunción vesical intestinal, dolor de espalda, escoliosis y deformaciones en los pies. ¿Qué signos tenemos que buscar asociados a la médula anclada y que nos permiten hacer un diagnóstico? El cono medular por debajo del nivel normal del espacio intervertebral L2-L3. Un filum terminale engrosado, es decir, más de 2 milímetros de diámetro. Un lipoma intrarraquídeo o un fibrolipoma del filum, que sea la estructura que va a fijar la médula. El seno dérmico dorsal, como ya describí antes, asociado a la médula anclada. La diastematomielia. El desplazamiento dorsal del cono medular durante la ecografía, la evaluación ecográfica con el paciente en decúbito prono, que como dije antes, cuando es de características normales, o sea, no se encuentra anclada, debe presentarse con una localización central o más bien ventral. Y no va a presentar el cono medular ni las raíces nerviosas oscilaciones durante los movimientos respiratorios del paciente, que es lo normal. Para explicar una vez más los signos ecográficos en estos dos cortes longitudinales de ecografía en modo B a nivel lumbosacro, vemos un cono medular de localización caudal, o sea, por debajo del espacio intervertebral L2-L3, de localización dorsal, como dije antes, y también lo que podemos observar es un cono elongado y más puntiagudo con un filum terminale que se va a encontrar engrosado, que es lo que está señalando las flechas. En la resonancia vamos a encontrar esta correlación en estas imágenes, que son dos cortes sagitales en secuencias en T2 y un corte axial en el centro, también en secuencia T2. Lo que observamos es un cono medular elongado, afinado, traccionado hacia abajo, una médula con siringohidromiélica, ¿sí? Con esta colección central hiperintensa y de localización más bien dorsal. Eso es todo, gracias.